Y en esta serie estamos hablando, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo que necesitamos? La semana pasada hablábamos de la receta secreta de Dios para vivir en victoria. Y el día de hoy, si no viste esa predicación, puedes ir a checarlo en YouTube o en Spotify. Ahí está la predicación de la semana pasada. Veíamos en la historia de Josué y el pueblo de Israel, ¿qué es lo que se necesita para vivir en victoria? Y el día de hoy este es un mensaje que probablemente sepa un poco agridulce, porque vamos a hablar acerca de la derrota. Vamos a hablar del por qué muchas veces llegamos a etapas de nuestra vida donde se siente más como una derrota y se siente como una derrota constante. ¿Por qué estoy aquí? Y el día de hoy mi intención es contestar algunas preguntas, porque creo que si somos honestos, hay momentos en nuestra vida donde nos hacemos preguntas. Por ejemplo, alguien se puede estar preguntando, bueno, Joel, ¿por qué estoy perdiendo? ¿Por qué estoy en esta racha donde siento que es perder y perder y perder y no gano ninguna, ¿verdad? ¿Por qué estoy aquí? Yo quiero que contestemos juntos esas preguntas. A lo mejor hay alguien que está decepcionado de Dios. Probablemente estás decepcionado de Dios. A lo mejor estás en un punto donde han sido tanto el tiempo de derrota que dices, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Será que no me escuchas? ¿Será que no me ves? ¿Será que yo no te importo? ¿No escuchas mis peticiones? ¿No ves mi situación, Dios? Y mi intención es que tú y yo vayamos a la palabra de Dios y podamos encontrar probablemente alguna de la razón o las razones por las cuales nuestra vida a veces se siente que quedamos atascados en el lodo. ¿Alguien se ha quedado atascado en un vehículo? ¿Alguien se ha quedado atascado? Sí, que en el lodo, que dijiste, no, sí paso el charco y nada, ¿verdad? Tienes ahí a todos abajo apuchándole. Esta semana pasada mi esposa me platicó, aquí en la subida, aquí llegas a la esquina que está aquí y subes, iba una de estas camionetas que llevan vegetales, ¿no? Y venden los sábados allá arriba. Nuestra casa está por allá arriba, la casa de todos ustedes, pero no lleguen todos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque no vamos a ajustar pero vivimos aquí arriba y ¿sabes? Iba la camioneta. Y fue uno de esos días cuando estaba lloviendo. Iba a la mitad de la subida y las llantas ya no le funcionaban. O sea, no hubo tracción porque el pavimento estaba mojado. Y empezó a patinar. Y se quedó patinando. Iba lleno de lechugas y cebollas y papas, ¿verdad? Y todo traía atrás. Y no subía y no subía. Y después el muchacho se le empezó a ir para atrás la camioneta y se metió ahí a la parte donde no hay pavimento ya. Y una llanta estaba en el lodo y la otra llanta estaba en el pavimento. Y el muchacho estaba desesperado porque ahora las dos llantas estaban patinando, nada más que una en el lodo y la otra acá, ¿verdad? Y el muchacho tenía una cara así de frustración, ¿no? Y Magos, bueno, pues pasó y lo vio ahí, le echó la bendición, ¿verdad? Ahí Dios te bendiga. No se bajó a ayudarle, pero me platicó después. Sí, eso es de ella, ¿ok? Pero ¿sabes? Frustrado, ¿no? Y así de que estaba patinando. Y esa es una buena imagen, porque muchas veces así estamos en la vida. ¿Sí? Estás haciendo todo tu esfuerzo, estás tratando de avanzar, de salir adelante, de vencer esa situación, ese problema, pero parece que no hay ningún resultado. Así es que yo quiero que retomemos la historia. Estamos leyendo la historia del pueblo de Israel cuando está entrando a la tierra prometida. Josué es ahora el líder. Han tenido una gran victoria en Jericó. ¿Sí? Y de hecho todos los primeros capítulos de Josué, desde el capítulo 1 hasta el versículo 6, ves cómo Dios está bendiciéndoles, están avanzando, están teniendo bendición, están teniendo victoria, acaban de ganar esta increíble batalla con la ayuda de Dios, vieron los muros caer, todo va muy bien. De hecho, el último versículo del capítulo 6, fíjate lo que dice, así que el Señor estaba con Josué. ¡Wow! ¡Qué bendición! Y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. El Señor estaba con Josué y la fama se empezó a extender. Los pueblos, todos los reyes que había alrededor empezaron a decir, ¿vieron lo que Dios hizo por su pueblo? ¿Vieron cómo Dios les dio esa victoria? ¿Vieron cómo Dios abrió el Jordán para que pasaran? Empezaron a extender la fama de Josué por todos lados. Pero quiero que vayas conmigo al capítulo 7, porque dice... El capítulo 7, fíjate cómo comienza. Dice, sin embargo. No son buenas palabras, ¿verdad? Después de que todo está bien, ¿sí? Todo está bien. Todo salió bien de la operación, pero no quieres ningún pero. Después de que las cosas parece que van muy bien, ¿cierto?
Sin embargo, Israel desobedeció las instrucciones sobre lo que debía ser apartado para el Señor. Dios les había dicho al pueblo, ok, van a tomar esta ciudad y van a destruir todo, que no quede nada con vida, y todo lo que sea de oro, plata, bronce y hierro, eso me lo apartan porque es para el templo de Dios. Era el diezmo, la primicia, la primer ciudad, todo eso es para Dios y nadie puede tocar nada de eso. Pero dice la Biblia que Israel, alguien del pueblo, había desobedecido esas instrucciones. Un hombre llamado Acán. Acán significa problema, ¿ok? Un hombre llamado Acán había robado alguna de esas cosas sagradas. Así que el Señor estaba muy enojado con los israelitas. Acán era hijo de Camri, descendiente de Simri, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Y Josué envió a algunos de sus hombres a Jericó para que espiaran la ciudad de ahí, que está al oriente de Betel, cerca de Betavén. Y cuando regresaron le dijeron a Josué, no es necesario que vayamos todos ahí. Bastará con 2,000 o 3,000 hombres para atacar la ciudad, dado que ellos son tan pocos. No hagas que todo nuestro pueblo se canse teniendo que subir hasta ahí. Así que enviaron unos 3,000 guerreros, pero fueron completamente derrotados, dice la Biblia. Los hombres de ahí persiguieron a los israelitas desde la puerta de la ciudad hasta las canteras y mataron como a 36 que iban en retirada por la ladera. Y los israelitas quedaron paralizados de miedo ante esto y su valentía se desvaneció. ¡Wow! ¡Qué giro en la historia!, ¿cierto? 6 capítulos de ver la mano de Dios, de ver la provisión de Dios, los milagros de Dios en su vida, victoria tras victoria tras victoria, y de pronto llegan a una mala racha. De pronto llegan a una mala racha donde lo que era una victoria increíble se convierte en una derrota aplastante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien ha experimentado eso en su vida? ¿Alguien se ha sentido así? Yo muchas veces, la verdad, y no es nada divertido, ¿cierto? Cuando dices, ¿tan bien que iba? Parecía que todo iba en orden, todo iba bien. ¿Y por qué ahora terminé en esta situación? Me acuerdo cuando mi esposa y yo, hace algunos años ya, todavía no nacía mi hija Mila, regresamos de estudiar en la escuela bíblica y teníamos fue increíble. Primero no teníamos nada, no teníamos para comer, vivíamos en un lugar donde te sentabas en el baño y podías voltear las tortillas al mismo tiempo, ¿verdad? Eso era ventaja, ¿no? Pero de ahí en más era horrible al principio, ¿no? Pero Dios nos empezó a bendecir, de verdad, Dios nos empezó a bendecir. Empezamos a tener muy buenos trabajos, éramos estudiantes, pero hicimos cosas que nunca habíamos hecho antes. Recuerdo que tuvimos un viaje de aniversario de bodas y nos fuimos a Nueva Zelanda, ¿verdad? Y tuvimos unas vacaciones increíbles, teníamos ahorros, diezmábamos, buscábamos oportunidad para ser generosos. Del trabajo, mi esposa manejaba un BMW de su trabajo, imagínate eso, ¿no? No era de nosotros, pero lo disfrutaba. Yo andaba en bicicleta y ella en BMW, eso no es justo, ¿verdad? No debería ser así. Pero de verdad era tanta bendición. Y ella vino, remodelamos una casita que teníamos una vida económica muy, muy estable, bendecida. Pero 1 año y medio después empecé yo a tomar malas decisiones, y mi esposa conmigo en algunas de ellas, pero empecé a tomar malas decisiones financieras. Y ¿sabes qué? Lo que era una temporada de bendición se convirtió en una temporada donde los de Coppel no los quería ver ni en el bulevar, ¿verdad? Me les escondía a todos. Había tomado malas decisiones financieras y no salíamos la quincena, no salíamos para pagar las cosas. Y yo me acuerdo en algún punto de que ya estábamos en un gran problema financiero. Me acuerdo pensar, ¿por qué? ¿Cómo llegamos aquí? Hace 1 año teníamos todas estas bendiciones, estábamos tan estables, estábamos bien. ¿Y por qué ahora no podemos salir la quincena? ¿Por qué no estamos saliendo ni con las cosas básicas? Porque algo había cambiado. Y tú y yo podemos ser honestos y repasar nuestra vida y ver cómo hay temporadas de victoria y luego hay temporadas de derrota. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede eso? Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero decirte algunas cosas por las cuales tú y yo podemos terminar atascados en una temporada de derrota. La primera es esta, no sé si lo notaste aquí en lo que acabamos de leer, Josué 7, la primera parte. ¿Sabes una cosa? La primera cosa que notamos es que Josué y el pueblo cayeron en un error muy común, y ese error se llama tener un exceso de confianza.
Tuvieron exceso de confianza y no solamente eso, escucharon las voces incorrectas. Josué escuchó las voces incorrectas. ¿Por qué te digo esto? Imagínate esto. Josué viene con el pueblo de Israel, acaban de derrotar Jericó, una gran ciudad fortificada, es una gran hazaña histórica. Es la primer gran ciudad, la fortaleza de la tierra de Canaán, la acaban de derrotar y salen de ese lugar y dicen, ok, vamos a lo que sigue. ¿Qué sigue? Estamos listos para seguir adelante. Un exceso de confianza. No sé si lo notaste, pero en el capítulo 6, la semana pasada, hablábamos de cómo Josué recibió instrucciones de Dios acerca de lo que debería hacer para ir y conquistar Jericó. Dios le dio instrucciones claras y precisas. Esto es lo que quiero que hagas. Esta es la manera, esta es la forma. Pero ahora ellos tienen un exceso de confianza que es orgullo al final de cuentas. Es decir, yo puedo. Yo estoy bien, si me funcionó una vez, yo puedo hacer que funcione otra vez. Yo puedo seguir adelante. Sí, está bien, aquel momento le pedí a Dios y estaba dependiendo de Dios, pero ahora yo ya sé cómo hacer las cosas. Yo puedo seguir por mi manera, por mi experiencia, por mi capacidad. Tuvieron un exceso de confianza y se olvidaron de preguntarle a Dios. No hubo ninguna intervención, ninguna búsqueda de Dios. Simplemente dijeron, ok, ¿qué sigue? Vamos a lo que sigue. No importa lo que Dios dice, no importa, no necesitamos eso. Porque ahora podemos ir adelante. Tuvieron un exceso de confianza. Y quiero decirte, cuando tú y yo tenemos algunas victorias en nuestra vida, tenemos que levantar las alarmas. Porque después de la victoria, el peligro siempre es mayor. La palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Ten cuidado cuando te sientas muy fuerte, cuidado. Sigue dependiendo de Dios. No confíes, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia inteligencia. Ten cuidado. Cuando digas, ya pude, ya estoy bien, ya salí adelante. Ten cuidado de no caer en un exceso de confianza. No solamente Josué y el pueblo tuvieron un exceso de confianza, sino que Josué decidió escuchar y consultar a hombres en vez de consultar a Dios. ¿Sabes? Él manda espías ahí. Y dice la Biblia que los espías vienen y le dicen, hey Josué, tranquilo bro, tranquilo, está bien. Así dice bro, mi versión dice bro, ok, dice tranquilo, ¿sí? Luego se las paso, pero ¿sabes? Llega Josué y manda a sus hombres que son muy buenos, hombres de guerra, saben estrategia militar, y regresan y le dicen, hey, tranquilo, solamente necesitas mandar 2 a 3 mil, no canses a todos. ¿Para qué mandas a todo el ejército? El ejército era probablemente 10 veces más grande que eso. Le dice, solamente 2 o 3 mil personas. ¿Y sabes qué decidió Josué? Dijo, ok, voy a escucharlos a ustedes. Voy a hacerle caso. Tiene lógica, tiene sentido lo que ustedes dicen. Y decidió escuchar a los hombres en vez de ir a consultar la instrucción de Dios, el consejo de Dios para esa área de su vida. Salmo 118:8 dice, vale más confiar en Dios que confiar en gente importante. Vale mucho más, confía en Dios, no te deslumbres por gente que parece que tiene éxito, solamente confía en lo que Dios dice y no lo que las demás personas están diciendo. Ahora yo quiero preguntarte, en esta etapa de tu vida, ¿qué consejo estás siguiendo? ¿A quién escuchas? ¿Quiénes son las palabras? ¿Cuáles son las voces por las cuales tú determinas qué dirección le das a tu vida? ¿Qué cosas son importantes? Porque vivimos en un mundo donde muchas personas conocen más frases del coach de vida que de la palabra de Dios, ¿cierto? Están repitiendo más frases de cualquier youtuber o cualquier persona que sale y que dice que tiene dinero y lo que tú quieras y tiene éxito que la palabra de Dios. Se preocupan más, nos preocupamos a veces más. ¿Por qué está diciendo la persona exitosa que sabe de la vida y de que sabe? No, tenemos que ir a la palabra de Dios, iglesia. Tenemos que dejarnos guiar por Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo seguimos esos consejos, y no estoy diciendo todos los consejos allá afuera son malos, de ninguna manera. Hay consejos buenos que tienes que seguir, pero siempre tu primer consejo, siempre tu primer brújula a la que tienes que acudir en tu vida es la palabra de Dios, amén. Esta es la base. ¿Cómo voy a determinar qué hago con mi vida? ¿Qué hago con mi tiempo, con mis recursos, con mis esfuerzos, con mis prioridades? ¿A dónde dirijo mi vida? No escuches otra voz que no sea la voz de Dios primero.
Pon la voz de Dios y después sí, cómprate el libro de automotivación y ve todos los videos que tú quieras de cómo superarte y hacer negocios y comprar bitcoins. Está bien, hazlo, está bien, no pasa nada, ¿sí? Pero basa tu vida en la instrucción y consulta a Dios primero, amén, amén, ¿estamos de acuerdo con esto? Esa fue la primer cuestión que llevó a Josué y al pueblo de Israel a una temporada de derrota absoluta. De derrota absoluta. Ahora, no solamente ese es un factor que nos va a llevar a una vida derrotada. ¿Cómo fue la reacción de Josué? Quiero que vayas conmigo al versículo 6. Fíjate lo que Josué hizo. Dice, entonces Josué y los ancianos de Israel rasgaron sus ropas en señal de aflicción. Se echaron polvo sobre la cabeza, se inclinaron rostro a tierra ante el arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y entonces Josué clamó, oh Señor soberano, ¿por qué nos hiciste cruzar el río Jordán si vas a dejar que los amorreos nos maten? Si tan solo nos hubiéramos conformado con quedarnos del otro lado. Esto parece una oración, pero también parece una queja, si lo empiezas a ver. Si tan solo, ¿por qué nos hiciste? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué nos pasó esto? Si tan solo antes estábamos mejor que ahora. ¿Sí? ¿Ves la queja? Y sigue diciendo, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel tuvo que huir de sus enemigos? Pues cuando los cananeos y todos los demás pueblos de la región oigan lo que pasó, nos rodearán, borrarán nuestro nombre de la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué pasará con la honra de tu gran nombre? Quiero que notes esto. Parece que Josué está haciendo lo correcto. Josué está derrotado. Ok, va y ora diagonal, se queja con Dios, ¿verdad? Ay, Dios. ¿Cuántos saben que orar es importante? Sí, tenemos que orar. Pero quiero que notes la reacción de Dios. Cómo Dios reacciona a la actitud de este hombre, Josué, que viene a llorar y a quejarse y a orar todo junto, que viene con esta actitud por esa temporada de derrota. Dice, pero el Señor le dijo a Josué, el versículo 10, levántate, ¿por qué estás ahí con tu rostro a tierra? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Alguien ha visto a sus niños chiquitos cuando están llorando por algo? Que, mamá, es que mi mamá no me quiere dar postre. ¿Sí? ¿Has visto? ¿Sí? ¿Y qué le dices? Hey, nada más te pidió que agarres tu plato y lo lleves al fregadero, ¿sí? Y te va a dar postre, ¿verdad? O sea, no llores, no hagas escándalo, haz lo que tienes que hacer y ya, se va a arreglar, ¿cierto? Pero para ellos, y se están quejando y piensan que los odias y todas esas cosas, ¿no? Así es para un niño. Y aquí en este momento Dios le dice eso a Josué. Dice, hey, ¿por qué estás ahí con el piso con la cara en el piso? ¿Por qué estás ahí llorando? Levántate. Y después empieza a hablarle. Le dice, Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Y por esa razón los israelitas huyen derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción y no seguiré más con ustedes a menos que destruyan esas cosas que guardaron y que estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordénale al pueblo que se purifique a fin de que se prepare para mañana. Pues esto dice el Señor, Dios de Israel: en medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Y nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte un segundo factor que debemos entender y una segunda verdad que debemos entender cuando estamos atascados en un tiempo de derrota. ¿Sabes qué es? Lo que debemos recordar es que las oraciones mágicas no existen. Las oraciones mágicas no existen. Hay oraciones poderosas, por supuesto que sí. Debemos orar todo el tiempo. Dice la Biblia, no dejen de orar, oren sin cesar. Pero ¿sabes una cosa? De alguna manera muchos cristianos han caído en un estilo de vida como Josué. Cuando están derrotados y cuando están en una temporada de derrota y no pueden superar a sus enemigos y están completamente desmoralizados y renegando. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a otros sí les das la victoria? ¿Por qué me trajiste hasta aquí? Antes estaba mejor y ahora mira cómo estoy. Sabes, muchas personas están ahí y llegan y te dicen, pastor, ore por mí.
Pastor, es como si, ojalá la oración mágica, diga la oración mágica que me va a ayudar a que esto ya se arregle, ¿verdad? Écheme el conjuro de los buenos. Porque usted Dios sí lo oye, pastor. No, Dios también te oye a ti. De hecho, yo a veces les pregunto, hey, ¿me pides que ore por ti? La pregunta es, ¿tú estás orando por ti? ¿O nomás quieres que el pastor esté orando y tú no quieres orar, verdad? Porque hay mucha gente así, ¿sí? Pero Dios dice, hey, Josué, en otras palabras le está diciendo, no es tiempo de orar. Actúa. El problema es este. La instrucción que no cumplieron fue esta. Levántate y actúa, haz lo que tienes que hacer. Y no estoy diciendo que no vamos a orar, ¿ok? No me malinterpretes, por supuesto que vamos a orar. Pero, ¿qué si Dios, en este momento de tu vida, si estás experimentando derrota, qué si Dios lo que quiere es levántate, ya no estés ahí quejándote y comienza a hacer lo que tienes que hacer? Manos a la acción. Hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. Tenemos que actuar, iglesia. Ahora, quiero decirte, Josué cometió un error que muchas veces cometemos nosotros también, especialmente cuando estamos sufriendo la derrota ante nuestros enemigos. Josué fue delante de Dios y comenzó una oración que se oye como una duda, un reclamo, una queja delante de Dios. Empezó a dudar de Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué así? ¿Por qué hasta aquí? ¿Por qué hasta ahora? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué nos abandonaste? En vez de examinarse a sí mismo. Tú no ves nunca la oración de Josué, que Josué le dice, Dios, ¿hay algo en mí que tengo que cambiar? No, él solamente estaba quejándose acerca de Dios. Estaba diciéndolo, pero tú, ¿por qué? Y todas estas cosas. Ahora, ¿qué si no te hace falta orar? Te hace falta más bien empezar a obedecer algunas cosas para salir de esa derrota, ¿verdad? Considera eso porque es real. Ahora, quiero decirte, la derrota, cuando estamos derrotados nos convertimos en víctimas. Eso nos da un mal enfoque y cuando tenemos un enfoque malo, ¿sabes qué sucede? Olvidamos las promesas de Dios o empezamos a cuestionarlas. Cuando estamos aquí, ten cuidado cuando estés aquí. Porque aquí tú empiezas a escuchar mucha gente que dice, no, es que eso de Dios no funciona. Es que eso de Dios, sí, en la iglesia dicen que Dios ayuda, que Dios da victoria, que Dios cambia las vidas, pero eso no está funcionando para mí. Empiezas a dudar las promesas de Dios. Dios no ha cumplido. Empezamos a tener esta actitud y de pronto, ¿sabes qué? Un día Dios era nuestra esperanza, nuestro gozo, pero cuando estamos aquí en el tiempo de derrota y tenemos ese mal enfoque porque nos sentimos víctimas, Dios pasa de ser nuestra esperanza y se convierte en el villano de la historia. Dios ahora es el malo. ¿Sí? Es que tú nos trajiste aquí, es que aquí estoy derrotado, antes yo estaba mejor. ¿Y por qué? ¿Sabes una cosa? Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado porque esa actitud fue la que dejó a Josué y al pueblo de Israel en el campo de derrota, en el atascadero de la derrota. Y Dios no quiere que eso nos suceda a ti y a mí. Es tiempo de actuar probablemente. Es tiempo de actuar. Ojalá tuviera todo el tiempo para contarte mis testimonios. Y no quiero ser tan rudo con Josué porque yo he hecho esto muchas veces en mi vida. Muchas veces he caído en esto. En estar aquí derrotado, ¿por qué, Dios? Y no, eres tú, Joel. No has actuado en lo que tienes que actuar. No le estás pidiendo a Dios. Y quiero decirte, muchas veces nuestros pecados no son ocultos, pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo para revelarnos. Haz esa oración que hacía David. Señor, examina mi corazón. Muéstrame si hay un camino de perversión dentro de mí. Muéstrame si hay un pecado oculto dentro de mí, Dios. Muéstrame, ayúdame. Si no lo puedes descubrir, tienes que invitar a tu líder de grupo de conexión a tomar un café y decirle, bro, algo no está bien, algo no está funcionando aquí. Y no sé qué es. Esto ha sido mi vida, he tomado estas decisiones, estoy yendo en este rumbo. Y escucha, nunca te vamos a aconsejar nuestra experiencia, no es suficientemente buena, pero siempre vas a encontrar una dirección de Dios. Siempre va a haber algo en la palabra de Dios para darle luz a tu circunstancia, amén. Tenemos lo que necesitamos, iglesia. Para Josué Dios le dice, es tiempo de actuar, Josué. Es tiempo de actuar. Actúa, ve, levántate y actúa. Josué comienza a actuar.
y dirigido por el Espíritu Santo y por el Espíritu de Dios, Dios les empieza a revelar. Y le dice, ok, pon a todo el pueblo, un montón de gente. Pon a todo el pueblo y yo voy a decirte cuál es la tribu. Y primero Dios le muestra, es esta tribu, la tribu de Judá. Después le dice, es este clan, el clan de Sera. Y luego le dice, es esta familia, la familia de Simri. Y después le dice, de la familia es este hombre llamado Acán. Este hombre llamado Acán. Dios le mostró a Josué cuál era el problema. Dios le mostró a Josué dónde estaba la situación. Y fíjate lo que dice. Josué ve a este hombre que Dios ya lo ha descubierto, ya salió a la luz lo que estaba escondido, y le dice en el versículo 19, Josué 7:19, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, Dios de Israel, y di la verdad. Esto es como un juramento. Confiesa y dime lo que has hecho, no me lo escondas. Y Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín de guerra en Jericó, vi un hermoso manto de Babilonia. Quiero que notes esta progresión. Dice, entre el botín vi 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Y los deseaba tanto, primero vio, después deseó, que los tomé, actuó. Y está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. ¿Sabes una cosa? Resultó que honestamente no era la gran cosa. Aparentemente no era la gran cosa, era como 2 kilos entre oro, plata y un traje, un vestido de Babilonia. No era la gran cosa. Si tú y yo somos honestos, podemos decir, Dios, ¿en verdad? 36 hombres murieron, 36 familias están de luto, 36 familias, hay hijos que nunca más van a volver a ver a su padre. ¿Eso pasó porque alguien se robó 2 kilos de metal? Parece que no es la gran cosa, ¿cierto? Lo robó, parece que es poco y está escondido. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? No parece que es algo tan grave. Y quiero decirte, esa es la razón por la cual muchas veces también permanecemos en la temporada y atascados en la derrota. ¿Por qué? Porque ocultamos cosas que nos parecen pequeñas. Decimos, no, yo no soy tan malo, Joel. No soy tan malo. Me estoy portando bien en general, nunca ando pensando en engañar a mi esposa, nunca ando pensando en hacer cosas. No, yo no ando robándole a nadie. Bueno, a veces sí le he dado una mordidilla, ¿no? Ahí al tránsito, pero nada grave. O sea, eso como sea pasa, ¿no? Y minimizamos las cosas y las escondemos y nos sorprendemos. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué estoy en estas derrotas? ¿Por qué está pasando esto? La realidad es, iglesia, que tú y yo acarreamos consecuencias a nuestra vida cuando minimizamos las cosas que Dios nos pide, aunque nos parezcan pequeñas, y decidimos mantenerlas en lo oculto. Cosas pequeñas en lo oculto van a traer derrota tarde o temprano a tu vida. Cosas pequeñas en lo oculto van a provocar consecuencias para aquellos que están a nuestro alrededor. Estaba meditando en esto y honestamente me da mucho miedo, te lo digo con mi corazón. Le digo, Dios, ayúdame a no ser una persona que tenga cosas pequeñas, que se me haga fácil, porque se me hace fácil ocultar las cosas. Se me hace fácil minimizar las cosas y ponerlas ahí debajo donde creo que nadie se va a dar cuenta y no va a afectar a nadie, como pensó Acán. Pero ¿sabes una cosa? Si yo hiciera eso, los primeros afectados serían mi esposa, y lo he hecho. Lo he hecho en mi vida. Mi esposa y mis hijos. Y después, probablemente ustedes. Probablemente alguien sufriría las consecuencias. Y diríamos, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo pequeño y lo oculto es peligroso. No sé si has pensado en esto. ¿Alguien tiene idea? Y si lo sabes, no lo grites, por favor. Estamos en la iglesia, hay que ser educados. Pero, ¿alguien tiene idea de cuál es el animal más mortífero del mundo? El animal más mortífero que existe. A lo mejor puedes pensar, pues ¿qué animal tiene así
los colmillotes, ¿verdad? Y los cuernos y qué animales. Puedes pensar como qué animal va a ser el más mortífero. Bueno, déjame decirte, los tiburones y los lobos, ¿sí? Que son estos animales feos, ¿no? Que los ves y dices, ¡ay, qué miedo! ¿Alguien se acuerda de la película de Tiburón? Que nos echábamos las trilogías, ¿verdad? Porque no había Netflix, amén. Entonces, era ver todo Tiburón y dormir asustado, ir a la playa asustado. Yo voy a la playa y yo pienso en Tiburón, ¿verdad? Me sale la vocecita así, la música. Pero, ¿sabes? Los tiburones y los lobos matan a 10 personas por año, nada más, en todo el mundo. Es muy mínimo. ¿Sí? Es casi nada. Tiburones y lobos matan a 10 personas. Los elefantes y los leones juntos matan a 100 personas por año. ¿Ok? Los hipopótamos, esos son más mortíferos. Esos matan a 500 personas por año en todo el mundo. Después de los hipopótamos vienen los perros. ¿Ya ven? Y la semana pasada les platicaba de los perros. Los perros también, ¿sí? Un perro, ya se suben los números, los perros matan 25,000 personas al año en todo el mundo. Después están las serpientes, ¿sí? Las serpientes matan a 50,000 personas al año en todo el mundo. Pero ¿sabes cuál es el animal más mortífero sobre la faz del planeta? Es el mosquito. El mosquito mata a 1,000,000 de personas por año en todo el mundo. De hecho, los cálculos es que cada 30 segundos un niño muere porque fue infectado por una picadura de mosquito. No lo creerías, ¿verdad? Un mosquito, ¿cómo? Una cosa tan insignificante, ¿verdad? Espero que nadie le tenga terror al mosquito después de esto. Vas a llegar a casa, ¡ah! No te asustes. Los de aquí no son tan malos, pero en otras partes del mundo, ¿sí? Provocan toda esta mortandad. Algo tan pequeño, tan insignificante que ni se puede ver. ¿Cómo puede matar a tantas personas? Quiero decirte, en la iglesia, para nosotros, a veces decimos, Joel, es que yo no soy tan malo. Sí, probablemente no estás haciendo los pecados escandalosos, aunque eres igual de malo. Somos igual de malos que el que roba, el que adultera, el que está metido en un cartel, lo que tú quieras. Somos igual de malos, el pecado es igual. Pero nosotros lo minimizamos y lo mantenemos escondido. Y creemos que eso no va a traer consecuencias sobre nuestra vida. El problema es que esos pequeños pecados siempre crecen. Siempre. Al principio los pecaditos hasta nos agradan. ¿Sí? Se ven bonitos. Ay, mi pecadito aquí, ¿verdad? Ahí me estalqueo de vez en cuando a los ex compañeros, ex novios. Ahí nada más, es un pecadito, no pasa nada. ¿Sí? Ahí hago esto, aquello, pornografía de vez en cuando. Pues sí, no soy tan pecador, aunque a veces sí soy juicioso, ¿ok? Juicioso a veces sí, o el chisme como que sí pero no, todos somos chismosillos, ¿no? Así es que no pasa nada. Y escondemos esas cosas, ¿sí? Escondemos esas cosas, las ocultamos. Creemos que son cosas indefensas que no van a terminar trayendo consecuencias. ¿Sabes cuál es el problema? Que eso siempre crece. Siempre. ¿Alguien le ha tocado ver un cachorro de león? ¿A quién le encantaba? A veces han tenido cachorros. ¿Alguien lo ha visto? No sé si alguien lo ha visto. Son hermosos esas cosas. Cuando mi esposa y yo éramos novios, allá, hace un buen, ¿verdad? Pero andábamos buscando qué hacer y fuimos al circo una vez, ¿no? Fuimos al circo y pagamos como 300 pesos para tomarnos una foto con un cachorro de tigre. Era un tigre blanco, me acuerdo. ¿Te acuerdas, mi amor? Estabas muy enamorada, a lo mejor no te acuerdas, ¿verdad? Pero sí. Pero bueno, tenemos ahí la foto y sabes, era una cosa preciosa. Tú vas y lo ves. Me acuerdo que bajamos y le veías las patas. Era así increíble, súper hermoso, un animal precioso en verdad. Se ve muy bonito porque está pequeño. Pero dale 3 años a esa cosa y manténla cerca de ti y te va a mochar una pata, una pierna o te va a acabar comiendo entero, ¿verdad? ¿Cierto? No, se ve bonito al principio, pero tarde o temprano va a contraatacar. Quiero decirte, el pecado siempre es así. Siempre contraataca. No importa qué tan pequeño sea, tarde o temprano va a venir y va a destruir.
Y te va a sacar del lugar de victoria donde Dios te ha llamado y te va a poner en una declive de derrota que no te imaginas. ¿Por qué? Las cosas pequeñas son importantes. Las cosas pequeñas son importantes. Y quiero decirte, iglesia, yo quisiera no tener testimonios de estos, pero los tengo. Recuerdo llevar a mi matrimonio al punto del colapso total. ¿Sabes por qué? No eran pecados enormes. Nunca me fui a meter con otras mujeres, gracias a Dios, y no estoy juzgando a nadie. Pero no eran pecados escandalosos, eran cosas pequeñas que yo había mantenido en lo oculto en mi vida. Era una actitud arrogante. Era no escuchar el consejo de Dios. No consultar a Dios. Decir, ok, yo sé cómo hacer esto, yo puedo. Si pude con la temporada pasada, puedo con esta también. Puedo seguir haciendo las cosas como yo sé y yo creo que lo debo hacer. No tengo que consultar. Quiero que pienses esto. ¿Tú crees que Dios no le hubiera dicho a Josué que se detuviera para atacar? Que primero arreglara el problema que había en el campamento de Israel. Yo estoy seguro que Dios se lo hubiera dicho si él lo hubiera consultado. Dios le hubiera dicho, Josué, no te muevas, no vayas, tienes un problema. Arregla el problema y después ve y vas a seguir en victoria. Pero Josué no hizo caso. 36 muertos después se dio cuenta. Un pueblo completamente desmoralizado después, sin esperanza, se dio cuenta que su falta de consultar a Dios, que su arrogancia, su actitud arrogante, exceso de confianza en sí mismo, las pequeñas cosas que estaban escondidas, se dio cuenta que eso era lo que le trajo la victoria. Y quiero terminar diciéndote cuál fue el final de Acán. Porque el final de Acán es muy lamentable. Dice la Biblia que después de que sacaron todas las cosas, fíjate lo que pasó. El versículo 24 dice, y los llevaron al valle de Acor. Llevaron a Acán, a sus hijos, todas sus pertenencias, incluso todos sus animales, todo lo que tenían, junto con las cosas que había robado. Y luego Josué le dijo a Acán, ¿por qué nos has traído esta desgracia? Ahora el Señor te traerá desgracia a ti. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a su familia y quemaron los cuerpos y apilaron un montón de piedras sobre Acán, las cuales siguen allí hasta el día de hoy, el día que se estaba escribiendo Josué. Y por eso desde entonces al lugar se le llama el Valle de la Aflicción. Así el Señor dejó de estar enojado de esta manera. ¿Sabes dónde terminó Acán y su familia? En un lugar que se llama el Valle de Acor, que es lo mismo que el Valle de Acán, que se nombró el Valle de la Aflicción también para el pueblo de Israel. Ahora quiero decirte esto es una historia triste, es triste, pero la última cosa que quiero que sepas es que si alguna vez has pisado los terrenos del Valle de la Aflicción, si probablemente estás en este momento en los terrenos del Valle de la Aflicción, estás ahí, estás frustrado, no sabes cómo hacer, cómo salir, quiero decirte, la gran bendición y la diferencia entre Acán y nosotros es que Acán terminó sufriendo la muerte y la desgracia como consecuencia, pero esa no es la historia para ti y para mí, amén. Ese no es el caso. Nosotros jugamos con unas reglas diferentes. Nosotros tenemos la bendición de Dios, de Cristo Jesús, que fue a la cruz a morir por nosotros. Acán tuvo que pagar con su propia vida. Gloria a Dios que Jesucristo pagó por la nuestra, amén. Él pagó por nosotros. La derrota, iglesia, para ti y para mí no es para siempre. No es un punto final en nuestra vida. Hay gracia de Dios y no sé tú, pero si Dios usara la misma justicia y la misma ley que usó para juzgar a Acán, conmigo yo sería un montón de piedras desde hace mucho tiempo. Estaría igual, estaría destinado a lo mismo, pero gloria a Dios que Cristo Jesús vino para darnos gracia y darnos no solamente una segunda oportunidad, sino una tercera, una cuarta, una quinta, las oportunidades necesarias para que tú y yo podamos salir de la derrota y empezar a vivir una vida en victoria, amén. Eso es verdad.
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que veas Oseas escribiendo acerca de este lugar, el valle de la aflicción, que representaba la derrota para el pueblo de Israel, la humillación. Fíjate lo que dice. Oseas está profetizando sobre el pueblo de Israel y dice: un día les devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Y está haciendo referencia al mismo lugar donde murió Acán. Ese lugar va a haber esperanza otra vez. ¿Y sabes por qué? Por la obra de Cristo Jesús para ti y para mí. Así es que de ninguna manera este es un mensaje para empezar a poner las piedras a tu alrededor y empezar a decirte: te has equivocado, tienes pecados ocultos, vas a acabar como Acán. Por supuesto que no. Es todo lo contrario. Tú y yo tenemos la gracia de Jesús. Levántate. Joel, entonces ya no tengo que cuidar todas esas áreas de mi vida. No, tienes que cuidarlas. Porque si no, puedes entrar a una racha de derrota. O peor aún, ¿sabes qué es? Hay gente que no está completamente en el área de derrota, pero ¿sabes dónde está? En una vida mediocre. Está sobreviviendo a la vida. No está triunfando en las promesas, en las bendiciones que Dios tiene. Solamente está aquí, mediocremente viviendo. Hay algunas cosas que me dan felicidad, pero no hay una plenitud de vida. No hay un gozo. No hay ese avance que Dios quiere darte. No se está cumpliendo el propósito de Dios. Estás sobreviviendo y ese es un lugar miserable también. Y tarde o temprano, permanecer ahí te va a llevar acá. Te va a llevar a la derrota. Dios quiere, iglesia, que tú y yo nos levantemos. Que pongamos manos a la acción. Así es que quiero que hagamos una oración juntos y me acompañas cerrando tus ojos, por favor. Solo hacemos esto para no distraernos. Pero si estás aquí en esta hora, quiero hacer 2 oraciones. La primera es para alguien que tú dices: Joel, yo estoy cansado de estar patinando en la derrota. Estoy derrotado. No he alcanzado victorias en mi vida. He hecho mi mejor esfuerzo, pero siento que estoy patinando en el lodo. De alguna manera no logro avanzar, no logro salir adelante. Si ese eres tú, quiero decirte el día de hoy, el Dios, el único Dios verdadero, el Dios creador del universo y de todo lo que existe, te hace una invitación. Y Él te dice: ven. Jesucristo vino a pagar por tus errores para que tú tuvieras una nueva oportunidad de una vida nueva, una vida abundante a través de Él. Una relación genuina con Dios Padre. Y si ese eres tú, tú sabes, porque hay algo dentro de ti que te está diciendo: ese eres tú. Dios te está hablando en este momento.